doctor Luis Ortiz hasta hace poco fue vicepresidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, pero en el campo internacional, ha hecho Derecho Constitucional Internacional, ha venido defendiendo una tesis que tiene que ver con lo de Donald Trump hoy, cuando Estados Unidos, por el presidente Trump, se niega a firmar el Acuerdo de París sobre el calentamiento global. Luis Ortiz ha sido partidario de establecer en la Corte Penal Internacional, que solo tiene 4 delitos, un delito que podría vincularse al genocidio, ya no es la matanza o la eliminación de seres humanos por la raza, sino los delitos ambientales, es lo que llama el ecocidio. ¿En qué consistiría este quinto delito? Muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. De verdad que es muy importante esta participación en cuanto al quinto delito, en el cual estamos trabajando a través de la Embajada de Activistas Mundiales por la Paz, a cabeza del doctor William Soto Santiago, a los fines de insertar dentro del Estatuto de Roma el quinto delito aún no tipificado dentro de este estatuto, como es el ecocidio. Esto está basado en el ambiente, no solamente en la materia de ambiente, sino también en los ecosistemas. Y es tan así que el 24 de abril de este año, William Soto Santiago estuvo ante las Naciones Unidas y participó en un programa que se llama Los Hijos de la Madre Tierra, y en la cual llevó a colación el delito de ecocidio, al igual que también lo que es el enocidio, no el genocidio, sino enocidio y el politicidio. Ya Colombia tiene tipificado el politicidio como que es la persecución hacia una vida política de un partido, de un grupo, y el etnocidio en caso de alguna cultura determinada, ¿no? Sí, bueno, el politicidio prácticamente aquí en Venezuela también se está sucediendo. Con esto de la ratificación de los partidos políticos, todos los partidos minoritarios prácticamente están desapareciendo. Llegará el momento que solamente habrán 2 bloques o 2 partidos políticos solamente. Y en cuanto al genocidio, es acabar con esto del arco minero, están acabando con los indígenas y con todo. Sí, porque el tipo del arco minero precisamente entra en lo que se llama ecocidio, y ahí habría la temática del etnocidio con los 150.000 indígenas que están en esos 150.000 kilómetros que pretenden desarrollar solo para conseguir dinero, ¿no? Sí, de verdad que estamos acabando prácticamente con el ecosistema, y eso es un delito que debería estar tipificado no solamente a nivel internacional, sino debería estar contenido dentro de todas las constituciones a nivel nacional e internacional. ¿Cómo trata la Constitución venezolana y la legislación venezolana el tema de estos delitos contra el ambiente? Bueno, la ley venezolana tiene su ley penal del ambiente, pero eso es como un saludo a la bandera, ¿no? En realidad no tiene una pena ejemplar, cosa que se pueda evitar, ¿no? Que se cometan estas atrocidades con el medio ambiente. Sin embargo, hay ya 10 países que ya contemplan el ecocidio como tal, ¿no? Y deberían nosotros, o los 194 países que están integrados por lo que llamamos la estructura de la Organización de las Naciones Unidas, llevar a colación para que fueran insertados en todos y cada uno de los estamentos constitucionales de cada país. O sea que el arco minero pudiera ser catalogado como un ecocidio en razón de la desaparición de especies, biodiversidad, el daño a la naturaleza, las fuentes de agua, los árboles, el oxígeno y los indígenas que viven allí, ¿no? Estamos acabando con el país, estamos acabando con el planeta, y precisamente Trump, pues yo creo que es por ello que no quiere o no firmó o se quiere salir de la parte de la globalización en cuanto al medio ambiente, ¿no? Lo que pasa es que también en la reunión de París es compromiso para no contaminar más. Y entonces hay preocupación de que saliéndose de ese grupo, Estados Unidos ahora con desarrollos petroleros que han prometido pudiera dañar más la naturaleza. Por eso es importante que la comunidad internacional establezca no solamente tratados como el de París, sino mejorar la Corte Penal para castigar esos delitos ecológicos. Sí, pero es que fíjate, si nosotros evadimos esa responsabilidad, pues estamos acabando con el planeta. Claro. Fíjate que aquí pasó el Estatuto de Roma. ¿Quién fue el primer promotor o el baluarte para que se llevara a cabo esta gran resolución, para que surgiera el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional? Estados Unidos. ¿Y quién fue el que se opuso para que o firmarlo en el momento que se tenía que firmar? Estados Unidos. Pasó algo parecido, porque claro, todo tratado internacional necesita la firma del Ejecutivo y la discusión, pero después la ratificación. Y en el caso de la Corte Penal, los demócratas habían firmado, pero los republicanos no ratificaron.
Y ahora pasa lo mismo, Barack Obama, demócrata, firma y Trump no ratifica, con lo cual se queda fuera. Y es peligroso porque es la potencia que más contamina en el mundo, ¿no? Sí, es correcto, fíjate, pero por eso es que se dice que los tratados y convenios suscritos y ratificados por la República es donde exista esa bilateralidad y la reciprocidad de todos y cada uno de esos convenios firmados y Por eso establecidos. Venezuela ahora se siente obligada con la Corte Penal y debe cumplir y hacer ley nacional, derecho sustantivo y procesal penal, de lo que la Corte determinó, ¿no? Bueno, yo quiero decirle algo que es lo siguiente y a todos los estudiosos del derecho. El artículo 29 de la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela contempla de manera clara, de manera precisa y de manera concisa lo que son los delitos, estos 4 delitos de masa, que llamamos nosotros el ecocidio, perdón, el ecocidio no, estos 4 delitos que están contemplados dentro de la Corte Penal Internacional, pero hable la posibilidad de que si el tribunal ordinario nuestro, patrio, no hace o hace caso omiso a estas denuncias, entonces pueda ir a esa ventana de la denuncia internacional, que sería la Corte Penal Internacional. Pero recuerde una cosa, Julio César, que el artículo 31, que establece la posibilidad de ir a una instancia internacional, también dice la Constitución que los patrios no pueden ser repatriados, o sea, no pueden ser Los menores de Venezuela no pueden ser extraditados. repatriados, extraditados. Sí. Pero de todas maneras es una obligación del país cuidar el ambiente y comprometerse a no cometer cosas como la del arco minero, por ejemplo. Es que debería ser de carácter obligatorio. Y eso es lo que en realidad todos los gobiernos de todos los países del mundo deben preocuparse. Tanto preservar el medio ambiente, preservar el ecosistema completo, como fuente de vida del ser humano como tal. Una vez, fíjate, está muy claro y dentro del el programa de la madre patria o de la madre tierra, establece de manera clara que dice, el planeta puede vivir sin los seres humanos no podemos vivir sin el planeta. ¿Qué acogida ha habido la propuesta esta del quinto delito de la Corte Penal para salvaguardar el ambiente? Bueno, hay bastante acogida, hay bastante recepción. De hecho, nosotros estuvimos cuando en Paraguay, perdón, y estuvimos hablando con algunos magistrados de la Corte Penal Internacional. Sí, estuvieron ya, dos, el de Inglaterra sí, y el de Congo. Sí, y ellos dicen que ya por la vía de los delitos de lesa humanidad le están dando cabida tanto al del narcotráfico, que sería otro de los delitos de lesa humanidad, como a los de ecocidio. Y en materia de derechos humanos también la Corte Penal tiene que estar muy vigilante, ¿no? Sobre todo cuando un Estado, un jefe de Estado o militares violan los derechos humanos, ¿no? La violación son delitos imprescriptibles y son sancionados a nivel nacional y a nivel internacional. Lo que pasa es que hay veces los estados hacen caso omiso para lo que llamamos nosotros la aplicación de la verdadera justicia. Bueno, usted fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, ¿usted cree que va en esa vía? Ese es el deber ser y así tiene que ser, aunque con las autoridades que tenemos hoy en día, pareciera que no es por esa vía que vamos nosotros, sino por todo lo contrario. De hecho está, imagínate los aconteceres de hoy en día, como es la Asamblea Constituyente, etcétera, etcétera. Sobre ese tema vamos a hablar porque usted fue también miembro durante muchos años del Tribunal Supremo de Justicia y ahora está muy cuestionado el Tribunal Supremo de Justicia cuando ha avalado una serie de decisiones del Ejecutivo que se consideran violan derechos fundamentales y que además, desde el punto de vista del derecho constitucional, no son procedentes, como es la constituyente y una nueva constitución. Hablaremos más adelante con el doctor Luis Ortiz, antiguo miembro del Tribunal Supremo de Justicia. Es interesante en esta materia internacional pues conversar con un magistrado hasta hace poco del Tribunal Supremo de Justicia porque está muy cuestionado el Tribunal Supremo de Justicia y las decisiones aprobatorias precisamente que la propia fiscal ha tenido que recurrir a aclarar al Tribunal Supremo sobre aspectos de la constituyente y la Constitución. Normalmente una Constitución, como lo hizo el presidente Chávez, se llama al pueblo a pronunciarse sobre ella, si quiere o no la constituyente. Y por supuesto después, si quiere o no, la Constitución que hizo la Constituyente. Usted fue miembro y siguió de cerca todo el proceso constituyente del presidente Chávez, ¿no? Sí, fíjate que yo fui candidato independiente a la Asamblea Constituyente, por supuesto no quedé porque en aquello había el famoso Quino
y pues entraron solo únicamente los que había propuesto el ciudadano presidente para ese entonces, con la fama que tenía, ¿no? Pero yo le quiero decir algo que es lo siguiente. Yo veo innecesario esta constituyente convocada por el ciudadano presidente de la República, tal y cual como lo establece el artículo 348. Sin embargo, veo con asombro de todo punto de vista cuando veo voceros del alto gobierno manifestándose de manera errónea. Pareciera que no conocieran la Constitución o pareciera que no se fuese a la interpretación verídica de lo que quiso decir el constituyentista. Cuando nosotros hablamos de interpretación de ley y cuando le damos, por ejemplo, de acuerdo al artículo 336 de la Constitución de la República, aquella potestad a la Sala Constitucional como la última intérprete de la Constitución, es única y exclusivamente para interpretar toda aquella norma legal que chocare o colidiere con la Constitución de la República. Pero nunca puede un poder constituido que ha sido electo por la Asamblea Nacional, que es la representante del mandato que se le otorga el soberano, vaya a decir 7 personas que la Asamblea Constituyente no requiere de la votación universal, secreta, tal y cual como lo establece el artículo 5 y el artículo 70 de nuestra Constitución. Se está tomando atribuciones que son del soberano, ahora el Tribunal Supremo de Justicia y sobre todo la Sala Constitucional, con lo cual niega a la propia Constitución que establece directamente la consulta al pueblo y que en la Constitución se establece que la soberanía reside en el pueblo y que aunque el presidente tiene la potestad de convocar, eso no significa que pueda ordenar y que pueda también poner las bases de la convocatoria de la Constitución. En el año 99 las bases se propusieron al pueblo y se sometieron a votación de un referéndum, lo que quiere decir que sería interesante hacer el referéndum. Sin embargo, el presidente dice que por ahora sí habría referéndum y vamos a ver la nota de la noche de ayer, habría referéndum para aprobar o no la Constitución, pero queda todo ese camino andado de hacerla sin saber qué son las bases y además sin saber el texto constitucional. Veamos la nota del señor presidente y sobre eso el magistrado nos va a aclarar. Al final del proceso. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el jueves que la constitución que surja de la Asamblea Constituyente, que se elegirá el próximo mes, será sometida a referendo. La nueva constitución saldrá a referéndum consultivo para que sea el pueblo que diga si está de acuerdo con la nueva constitución reforzada o no está de acuerdo. La fiscal general Luisa Ortega, chavista confesa, impuso el jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia una acción legal en la que critica que Maduro convocó a la constituyente sin consultar al pueblo en referendo, la misma protesta que mantiene la oposición. Bueno, es interesante, profesor y ex magistrado Luis Ortiz, que hasta hace poco estuvo en el Tribunal Supremo. ¿Qué fue lo que pasó exactamente en esto? Bueno, primero que todo, para aclarar estos 2 puntos o estas 2 declaraciones que dieron tanto el ciudadano presidente de la República como el titular de la acción penal. Recuerden, yo soy doctor en Derecho Constitucional y soy profesor de Derecho Constitucional. Y yo quiero decir algo que es lo siguiente. La intervención que hace la ciudadana fiscal del Ministerio Público, por cierto, yo la aplaudí y la felicité públicamente, porque es que ese es su deber, ese es el deber ser. Ella, de acuerdo a lo que establece el artículo 285 de la Constitución, habla de manera clara, dice qué es la responsabilidad y la facultad que tiene la ciudadana fiscal del Ministerio Público. Preservar la ley y la constitucionalidad de la misma Constitución de la República. Ella decía algo en la declaración muy cierto, ¿no? Porque viendo la declaración de estos altos voceros del gobierno, donde dicen que se hicieron en el 1999, se hizo las bases para la constituyente, porque en la Constitución de 1961 no existía, pero que en la del 99 sí existe, que entonces ahora no necesita. Pareciera entonces que se les olvidó el artículo 19 de la Constitución, que es el derecho de progresividad, es un principio de progresividad. Todo aquello que se va logrando no puede echar para atrás. Lo que decía la ciudadana fiscal del Ministerio Público está bien acertado, cuando dice, nosotros vamos ahora de retroceso.
Si en aquella no existía y lo mejoramos, ¿por qué ahora no vamos a mejorarla mejor? ¿Y por qué vamos a echar para atrás? Ahora, bien, Pero el presidente dice que va a someter, después de que la Constitución sea hecha, a un referéndum aprobatorio. Eso es un montaje. Con toda responsabilidad lo digo, y el por qué. ¿Por qué no hicieron las elecciones regionales y municipales antes de la constituyente? ¿Por qué van la constituyente y después las regionales? Yo puse por allí en mis redes sociales, ¿será que no quieren elecciones? Hay que tener ojo porque la pelado con ello. constituyente como poder constituyente puede eliminar todas esas elecciones y puede eliminar los poderes. Automáticamente, ellos manifiestan que es una reforma y otros que dicen que es una enmienda. Si es una reforma, está el artículo 340, que habla de manera clara cuál y en qué forma se va a hacer la enmienda. Si es una reforma, la tenemos contemplada en el artículo 342. Además, Chávez sometió, cuando hubo intentos de reforma, a referéndum, la aprobatorio, esas reformas. Es que el mandato que le da el soberano a los poderes constituidos es un mandato para que cumplan lo que él quiso decir dentro de esa Constitución. Es decir, tiene que cumplir. No es que porque yo le doy el mandato a usted, usted quiere hacer lo que usted quiere y entonces quiere pasar por encima de la Constitución, el espíritu y la razón que tuvo el constituyentista. De hecho, la misma Constitución del 99, hasta que no fue aprobada, seguía vigente la Constitución del 61, porque una Constitución se elimina por la otra y aquí aprobamos la del 99 por referéndum. Por lo tanto, debería ser un referéndum el que convocara el pueblo a ver si quiere o no Constitución. Mire, el ciudadano presidente, que es uno que tiene la iniciativa, más no el poder o la facultad de convocatoria, tal y cual como la tiene la Asamblea Nacional, los consejos municipales en Cabildo y el 15% del padrón electoral. Él debió haber preguntado al soberano si querían una reforma. Ahora, eso es lo que para nosotros lo más importante es la perspectiva internacional, es lo que la comunidad internacional está viendo. Por eso en la Organización de Estados Americanos hace unos días pedían muchos estados y muchos gobiernos, muchos cancilleres, que se eche abajo, que no se haga esa asamblea constituyente. Es que esa asamblea constituyente es viciada de todo el punto de vista. Esa constituyente constituyente convocada por los órganos ejecutivos son totalmente inconstitucionales. ¿Qué le diría a ustedes en este último minuto a sus colegas que están en el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué deben pensar? ¿Qué deben hacer? Bueno, ellos deberían apegarse a lo que establece la Constitución, el espíritu y razón del constituyentista y aplicar la verdadera ley para que le demos nosotros vida a esto que establece en el artículo 2 de la Constitución de la República, que es un Estado de derecho, democrático, social y de justicia. Bueno, muchísimas gracias a Luis Ortiz. Ahora los llaman a ustedes eméritos. Magistrado emérito. Magistrado emérito porque fueron ya del Tribunal Supremo de Justicia, ya siguen en la academia y a nivel de las universidades con compromisos internacionales. Pero es interesante, ojalá que piensen muy bien quiénes tienen en sus manos por ahora como poderes constituidos la posibilidad de interpretar la Constitución y en caso de una constituyente, pues saber que hay límites a la propia constituyente. Hay la historia constitucional del país, hay los valores de la sociedad venezolana, hay un constitucionalismo internacional donde el principio fundamental es la consulta directa al pueblo y no pasar por estructuras intermedias, como hacían los nazis o los fascistas con las corporaciones, o hacía el Partido Comunista Ruso con los soviets, que eran las comunas. Ojalá que se repiense y que sigamos por el camino de la plena democracia, como dice el magistrado Ortiz, en el Estado de Derecho y Social, que es lo que reina a nivel mundial. Vamos a un corte y venimos con otras informaciones en el campo internacional.